Hola, muy buenos días a todos. Dios me los bendiga. Franklin aquí otra vez con ustedes y estamos continuando con nuestro devocional diario. Como bien sabemos, estamos leyendo la epístola a los Romanos y hoy día estamos leyendo Romanos capítulo 12. Entonces, como siempre, ahí donde estás, voy a invitarte a que inclines tu rostro y oremos. Oremos para que venga el Espíritu Santo y sea Él el que nos lee y nos ministra su preciosa palabra. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por este día tan maravilloso, Señor. Gracias te damos por tu preciosa palabra, Señor, que nos trae vida eterna, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, que seas tú el que nos lee y nos ministra tu palabra, Señor. Que tú tomes cada palabra que sale de mi boca, Señor, y le ministres a cada corazón que está escuchando. Que les des una palabra a su tiempo, Señor, y que lo que salga de mi boca sea palabra que viene de tu corazón y que provoque en nosotros, en ellos y en mí, Señor, un ardor, Señor. Un ardor que les conteste oraciones, que les dé revelación, que les dé sabiduría. Te lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, mis amados, como les dije, estamos leyendo en el libro de los Romanos, Romanos capítulo 12. Sin más, vamos a empezar. Romanos capítulo 12. Y bueno, antes de empezar, quiero hacer unos cuantos comentarios. Hasta este momento hemos estado leyendo que Pablo ha tocado temas que han sido meramente doctrinales. Él ha tocado el tema de la justificación, de la justicia, de la gracia, de la salvación, de la santificación. Entonces, Pablo se ha presentado como un teólogo y yo diría un teólogo brillante, súper inteligente, lleno del Espíritu Santo. Interesantemente, en capítulo 12, cambia el tono de su carta. La narrativa ya no es como teólogo. De repente aquí Pablo se presenta como pastor y empieza a abordar las necesidades espirituales de la iglesia cristiana en Roma. Y también no solamente las necesidades espirituales, sino les empieza a darles instrucciones y hasta exhortaciones. Esto es muy interesante porque recuerden que Pablo no conoce a esa iglesia. Sabe que es una iglesia que está en Roma, pero no los conoce personalmente, a diferencia de otras iglesias como la iglesia que está en Éfeso, en Corinto y todo eso. Esta iglesia Pablo aún no conoce, mas sin embargo les empieza a hablar como su pastor y les empieza a aconsejar, a instruir y hasta exhortar. Entonces, otra vez, es interesante porque es posible que los cristianos en Roma puedan decir, bueno, ¿por qué nos habla así? ¿Acaso es mi pastor? No lo conozco, pero aquí se está dando lujo y nos está dando instrucciones. Y Pablo, en su brillantez, él mismo discierne que es posible que estos cristianos digan esto, porque en el capítulo 15, no lo voy a leer obviamente, él básicamente se justifica. Él dice el por qué él se ha dado esa autoridad de hablarles de esa manera. No es tanto que él se la ha dado, sino que el Señor Jesús se la ha dado, porque ese es el mandato que le dio a Pablo, que vaya y predique el evangelio a los gentiles. Entonces, otra vez, en capítulo 12 ya estamos leyendo más de Pablo el pastor y no tanto Pablo el teólogo. Quería compartir eso para que sepamos que aquí vamos a ver un cambio de narrativa. Capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra, y como ya sabemos, estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Dice, sacrificio vivo y santo. Entreguemos nuestro cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vuestro culto racional, dice la Reina Valera 60. ¿Qué está diciendo aquí? Así como Jesús vino y entregó su cuerpo vivo y santo, Pablo nos exhorta, entreguemos nuestro cuerpo al servicio de Dios, vivo y santo. No entreguemos nuestra vida, nuestro cuerpo con mala actitud, tengo que ayudar aquí a estos hermanos. No, ese no es un sacrificio agradable ante el Señor. Si tú te pones a pensar, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que cuando Dios pide holocaustos, sacrificios, es muy delicado Dios. Él pide que cualquier sacrificio que estamos presentando, sin tacha, sin mancha, sin nada, perfecto. Y es algo que vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Jesús, cuando se presentó como sacrificio vivo y santo, sin tacha, sin mancha, sin pecado alguno. Nosotros somos espíritu.
Dios nos pide que nosotros nos entreguemos vivos y santos. No perfectos, porque no somos perfectos, pero en el Espíritu somos perfectos, en el Espíritu. Y Pablo nos dice, entrégate al servicio del Señor, o nos dice, entreguémonos al servicio del Señor, sacrificio vivo y santo. Entonces, si bien recuerdas, hay ciertos sacrificios que para Dios no son agradables. Te voy a dar un ejemplo perfecto. Caín y Abel. Recuerda que ambos entregaron un sacrificio, como quien dice, un diezmo o una ofrenda o un sacrificio. El de Abel fue aceptable, el de Caín no fue aceptable. Igual cuando nosotros nos presentamos a la iglesia y nos entregamos al servicio de Dios, y si lo hacemos con mala gana, con una mala actitud, con un sentido de obligación, amado, ese no es un sacrificio agradable ante el Señor. Simple y sencillamente no lo es. Tenemos que acercarnos con el corazón recto ante Dios. Recto, que es y lo que presenta para Dios un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Te puedo decir algo? Cuando vengo aquí los domingos, cuando muchos de nosotros venimos aquí los domingos, llegamos temprano a las 6, 7, 8, siempre me toca ver típicamente los mismos hermanos que llegan temprano, y lo que más me agrada a mí es que están todos ahí porque quieren estar ahí. Llegan con un corazón gozoso, están sonrientes, están ahí energéticos, apasionados para levantar la obra del Señor. Estamos todos riéndonos, bromeando, y eso es lo que a mí en lo personal me conmueve, porque llegan los hermanos, las hermanas, las parejas, y estamos ahí riéndonos, apoyando, levantando todo, y con muy buen gusto, con muy buena actitud, con un corazón dispuesto y disponible. Ese es un sacrificio agradable a Dios. Bueno, quería compartir esa nota personal. Versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Reina Valera lo dice, no os conforméis a este mundo. Bueno, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Conductas y las costumbres, comportamientos y pensamientos. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Cuando cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar, cambia nuestra voluntad. Entonces es cuando empezamos a ser transformados por Dios y no conformados por el mundo. Esto es muy importante. Hace unas cuantas semanas compartí un mensaje en el miércoles, y precisamente de ese tema estaba tocando. Cómo a veces nosotros dejamos ser influidos por las filosofías del mundo, por las ideas, por las normas, los estándares del mundo, y en vez de ser transformados por Dios, somos conformados por el mundo. Siendo creyentes, tenemos que tener cuidado nosotros, amados hermanos y hermanas, y dejar que sea Dios el que transforma nuestra mentalidad, nuestra mente, y no el mundo que nos conforma a su manera de pensar. Recuerden quién es el Dios de este mundo. Nada más y nada menos que el diablo. Él es el Dios de este mundo. Romanos 8:6, fíjate lo que dice. Quiero suplentar este tema con este versículo. Romanos 8:6 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Es decir, si te conformas o si nos conformamos al mundo, nos lleva a la muerte. Continúa. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la vida y a la paz. La Reina Valera 60 lo dice de esta manera: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Otra vez, lo importante de todo esto, y si hay algo, todos los versículos son súper importantes, pero este aborda un tema del cristiano hoy en día, que demasiado creyente, lamentablemente, no se ha dejado transformar por la palabra de Dios. Más bien se han conformado al sistema de este mundo, a los pensamientos de este mundo. Tenemos que dejar que sea Dios el que nos transforma. ¿Y por qué? Cuando Dios nos transforma, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. No está diciendo la voluntad de Dios en general, la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra, la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es tu llamado? ¿A qué te ha llamado Dios en este momento, en esta temporada? ¿En qué te ha capacitado Dios? ¿Qué gracia te ha dado? Porque te la ha dado, y distinta, multiforme gracia te la ha dado, nos ha dado a nosotros. ¿Qué quiere Dios que tú hagas aquí, ahora, en esta temporada de tu vida?
Déjate digo algo. A veces nosotros como creyentes que queremos que Dios nos dé un vistazo de toda su voluntad para nosotros. Pero Dios no trabaja así. Dios te muestra su voluntad un poco. Y en la medida que tú empiezas a actuar y a encaminar esa voluntad en el camino que Él te ha presentado, te empieza a revelar más de su voluntad. Pero nosotros tenemos que tomar el paso. Él nos da el paso, nos muestra, este es tu llamado, esto quiero que hagas. Nosotros, por voluntad propia, por obediencia, decidimos caminar en ese camino, y en la medida que vamos caminando, el camino se va abriendo. Es decir, Dios nos sigue mostrando cada vez más su voluntad para nuestras vidas. Pero tenemos que hacerlo buscando de Dios, estar siempre en la presencia de Dios, oración, lectura, estudio, al servicio, sea lo que sea. Tenemos que estar siempre relacionados, conectados con Dios. Es lo que está diciendo este versículo. Versículo 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. La versión Reina Valera 60, su traducción es un poco más precisa. Lo dice de esta manera: por la gracia que me es dada. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Todos nosotros tenemos nuestro llamado y Dios nos ha impartido su gracia de acuerdo a nuestro llamado. Si tú eres llamado a ser un maestro, Dios imparte gracia para que tú seas maestro. Si tú eres llamado a servir, Dios imparte gracia para que tú sirvas. Entonces, esto es muy importante porque estamos diciendo que aquí, luego dice aquí, y ustedes mismos háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Dios a todos nosotros nos ha dado la misma medida de fe. Y por esa fe nosotros nos apropiamos de esa gracia que nos ha dado para cumplir nuestro llamado. Ahora, voy a expandir aquí un poco. Es importante eso que estoy diciendo porque todos nosotros tenemos distintos llamados en el cuerpo de Cristo. Y cuando Dios nos llama en alguna área, Él nos capacita, es decir, nos da esa gracia para salir adelante, para ser eficaces en ese llamado. Entonces, es importante que nosotros como creyentes no hagamos el error que solemos hacer de compararnos. Por ejemplo, a lo mejor podemos ver que un hermano tiene un don de poder dar generosamente y uno dice, pues yo no puedo dar tanto porque es que él tiene tanto. Cuando una persona tiene el don de dar, y vamos a leer más tarde aquí en unos cuantos versículos acerca del don de dar, Dios le da a esa persona también generosamente, porque Dios sabe que al darle a esa persona, Él puede dar también por medio de esa persona, porque tiene el don de dar. Otros tienen el don de servir, otros tienen el don de enseñar, otros tienen el don de predicar. Entonces, lo importante aquí es no hacer lo que nuestra naturaleza humana suele hacer, compararnos. Porque si nosotros nos comparamos con alguien que tiene un llamado donde nosotros no somos llamados, obviamente primero estamos haciendo un error al compararnos, porque esa persona tiene un llamado y Dios le ha impartido gracia a ese llamado. Tú tienes tu llamado, yo tengo mi llamado y Dios ha impartido gracia en ese llamado. ¿Por qué? Porque nos capacita, y no solamente nos capacita. Cuando empezamos a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, no sé tú, pero yo encuentro en mi corazón que no solamente siento una paz, siento un gozo, me fascina y las cosas se me vienen fáciles. Puedo aquí alargarme un poco, pero no lo voy a hacer porque apenas estamos en capítulo 3 y ya estamos en casi 15 minutos. Entonces voy a seguir porque si no aquí yo me atoro y aquí me quedo hablando toda la noche, todo el día. Bueno, continuemos. Versículo 4. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Pablo compara la estructura y el uso del cuerpo de Cristo al cuerpo humano, porque es exactamente como así es. Déjate hacer una pregunta. Si tú de repente un día no usas tu mano derecha, ¿crees que tu vida cambie ese día? Claro que sí. No vas a estar usando tu mano derecha, no la tienes, no la puedes usar. Por muy pequeña que sea, es notable el cambio. Si te quitan el pulgar de tu dedo, el pulgar de tu mano, ¿tú crees que el cambio no sea notable? Por supuesto que sí. A lo mejor a primera vista no parece, pero el cambio es notable. No vas a poder escribir, no vas a poder tomar ciertas cosas. Así es el cuerpo de Cristo. Cada cual tiene su parte y cada cual es súper importante. No es menos, no es más, es igual. Ven aquí lo que dice aquí.
Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Ahora, déjate digo algo. Voy a tocar este tema un poco en particular, el tema del maestro. Hay personas que son llamados a predicar, hay personas que son llamados a ser maestros. Y lo que he notado que a veces hay un error que se comete no solo para este llamado, en otros llamados, en todos. Pensamos que la oración, con eso basta. Ahora, la oración es lo primero y lo más importante. Por supuesto, la oración es comunicación con Dios. Pero si tú eres llamado, por ejemplo, a enseñar, a predicar, a enseñar, hay un paso, está la preparación espiritual y la preparación práctica. Hay estudios que uno tiene que realizar para poder compartir la palabra, para poder enseñar la palabra. Entonces, igual pasa con todos los otros dones. Hay cosas que nosotros podemos hacer en lo práctico para ser más eficaces. No solamente se trata de orar, y claro, la oración es lo más importante y lo primero, pero a menudo cuando estamos orando, Dios en su sabiduría, o más bien dicho, en la sabiduría que Él nos ha dado, nos va a dar ideas. Nos va a dar cosas que podemos hacer para mejorar, para ser más eficaces en el llamado que Él nos ha puesto. Entonces es importante saber esto. Versículo 8. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad, como les dije más temprano. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Hay personas que tienen el don de animar, de exhortar. La Reina Valera lo dice, de exhortar, pero para levantarte, para fortalecerte, no para reprenderte, no para regañarte, no para condenarte. Eso no es de Dios. Ahora, corrección es una cosa, condenar es otra. A menudo la exhortación viene con una dosis de corrección, y eso es bueno, porque te anima a ti a fortalecerte. Señor, tienes razón, tengo que hacerlo bien. Pero la exhortación nunca es para condenarte, nunca es para reprenderte, nunca es para simplemente hacerte sentirte mal. No lo es. Entonces es importante que sepamos esto. Versículo 9. No finjan amar a los demás, ámenos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Es importante lo que Pablo está diciendo. Si de todo lo que nosotros hacemos no amamos, todo lo demás no sirve para nada. Primera de Corintios capítulo 13 nos dice, capítulo 13, el capítulo del amor, nos dice claramente: yo puedo tener todos los dones, pero si no tengo amor, de nada me sirve, de nada aprovecha el cuerpo de Cristo. Aquí básicamente está diciendo lo mismo, similar. Ámense unos a otros con un afecto genuino, no falso, genuino, y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Todo creyente que viene al servicio los domingos tiene su llamado, y el Señor lo ha llamado o la ha llamado a apoyar la iglesia. Pueden. Ahora, ¿queremos? Ya es cuestión distinta, pero todos tenemos un llamado. El único requisito que tienes tú para tener tu llamado es estar respirando. Eso es todo. Todos tenemos un llamado a apoyar a la iglesia de alguna forma u otra. Versículo 12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Ahora, escuchen. Obviamente Pablo aquí se le había informado acerca de esta iglesia. Obviamente no los conoce personalmente, pero se le había informado y se dio cuenta que ellos estaban bajo persecución, bajo dificultades. Les está diciendo: tengan paciencia, oren y tengan paciencia y oren. Esta palabra que él está dando a los romanos aplica para nosotros. Cuando nosotros enfrentamos alguna dificultad en nuestras vidas, no necesariamente va a ser persecución, pero puede ser una dificultad financiera, física, familia, matrimonio, trabajo, sea lo que sea. Vamos a enfrentar dificultades, entonces hay que tener paciencia y orar. Santiago dice que si nosotros superamos las pruebas, esa prueba hace su perfecta obra en nosotros, que es la paciencia, maduración, crecimiento. Es decir, el carácter cristiano crece y madura y es pulido por Dios. Versículo 13.
Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Es posible que en aquel entonces muchas personas que se convertían a Cristo eran echados afuera por la familiares hostiles, por gente que no creía en Jesús, y es posible que los echaban en las calles. Aquí dice, hay que brindarles hospitalidad, es decir, hay que tenderle la mano. ¿Por qué? Porque es un hermano en Cristo, una hermana en Cristo. Versículo 14, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Sabes, déjate digo algo. Todos nosotros como creyentes, incluso los que están aquí escuchándome, todos hemos recibido persecución de alguna forma u otra. En su mayoría, por lo menos aquí en Estados Unidos y en partes de América Latina, yo diría que no es tanto la persecución física, es la persecución emocional, es la persecución psicológica. Y esa persecución viene a menudo a manos de familia, de amistades, compañeros de trabajo que nos critican. Entonces es una forma de persecución psicológica, emocional, es decir, insultos, ofensas, burlas, nos ridiculan. Esa es una forma de persecución. Claro, no es como la física, pero es una forma de persecución. ¿Y qué nos dice aquí Pablo que hagamos? No reaccionemos de igual manera. No paguemos el mal por mal. Como creyentes, vamos a tener la tentación de maldecirlos y no bendecirlos. ¿Por qué? Es nuestra naturaleza. Emocionalmente vamos a querer reaccionar, y así como nos ofenden, vamos a querer ofenderles, vamos a querer lastimarlos, porque esa es la naturaleza de la carne. Pero esa no es la naturaleza del Espíritu. Aún Jesús, cuando estaba en la cruz y lo estaban matando, golpeando, ¿qué dijo? Intercedió por ellos. No los maldijo, los bendijo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba intercediendo, y la intercesión es bendición, porque él estaba imponiéndose entre sus torturadores, o los que estaban torturándolo, y el Padre, para que el Padre no los castigase. Esa es bendición, amada familia. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Aquí dijo el 17, lo que dice Pablo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Es cuando un creyente reacciona con amor, con gracia, cuando la gente puede ver, este sí es un cristiano. No es un cristiano solamente por boca, no es un cristiano dominguero. Este es un cristiano, esta es una cristiana. Lo pueden ver. El testimonio más grande no es tu palabra, es lo que yo llamo el testimonio andante. Tu vida, tu estilo de vida, tus acciones, tus palabras, tus actitudes. Ese es el testimonio más grande del cristiano. No tanto lo que tú predicas, no tanto lo que tú enseñas, es lo que tú dices, es lo que tú haces en tu vida, y tu conducta y comportamiento y actitud alrededor de aquellos que no creen como tú. Versículo 18. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. O sea, en un mundo donde hay bastante hostilidad, ya sea con familia, ya sea con el mundo, con compañeros de trabajos, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y tener sabiduría para no acarrear más cosas, más de lo que ya enfrentamos. A veces nos pasa, bastante nos da el mundo de dificultades y de pruebas, y a veces nosotros ahí vamos con opiniones muy fuertes. Me estoy hablando ya aquí a mí, opiniones muy fuertes, metemos la pata y ahí viene acarreamos más disputa. Y eso no es sabio. Otra vez, hablo por mí mismo. A lo mejor también a ti te estoy hablando. El Espíritu te está hablando. 19. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza.
Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Esta última frase, versículo, es un acto de guerra. No vamos a dejar que el mal nos venza. ¿Sabes qué? Si a mí me hacen mal y yo pago el mal por mal, acabo de ser vencido por el mal, por la maldad. Pero si a mí me hacen mal y yo venzo el mal con el bien, he ganado, porque no he reaccionado al mal que me han hecho. ¿Y por qué? Porque lo que yo he hecho a esa persona, yo le he extendido la gracia inmerecida, la bondad inmerecida. Y esto es lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Tenemos que extenderle gracia inmerecida, bondad inmerecida a la persona que nos ofende, a la persona que nos insulta, a la persona que nos persigue. Te digo por qué puedes. Porque Jesús lo hizo en la cruz. Aún a los que lo estaban golpeando y los estaba torturando, Jesús los bendijo con la intercesión. Y si Él puede, tú puedes, yo puedo. Te digo por qué. Porque Él está en nosotros. Y si Él puede, yo puedo. Amado hermano, espero que Dios te haya hablado esta mañana, tal como me ha hablado a mí. Es hermosa la palabra del Señor, es hermosísima. Y nunca se te olvide que cuando leemos la palabra, más que leerla, nos lee a nosotros. Dios te bendiga, que tengas una semana muy bendecida y te invito otra vez mañana a la misma hora donde otro siervo o sierva estará compartiendo la preciosa palabra del Señor. Dios te bendiga.